Seguimos avanzando en el mundo ahora de France 24 para contarles todo lo que está sucediendo en el mundo. Vamos con los titulares de la jornada. El denominado zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, anunció el fin de la operación anti-inmigración en Minnesota. La reducción de agentes ya está en marcha tras una operación que consideran un éxito, pese a las denuncias de abuso de la fuerza y persecución a migrantes. En Venezuela, la Asamblea Nacional aplazó la aprobación de la ley de amnistía por diferencias en un artículo que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la justicia. Al tiempo hubo marchas chavistas de apoyo y opositoras por la salida de todos los presos. Tenemos reporte. En Argentina, el Senado aprobó en la madrugada el proyecto de reforma laboral de Javier Milei, que lo considera un punto de inflexión en la historia laboral del país. Agentes sociales han protestado fuertemente contra esta ley que supone un importante receso de los derechos laborales. Abrimos este informativo en Estados Unidos porque este jueves el denominado como zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, anunció el fin de las redadas del ICE en Minnesota. Homan aseguró que Donald Trump había aprobado la propuesta y que ya se está llevando a cabo la retirada paulatina de los agentes. Para el gobierno se trata de una operación exitosa, pese a que agentes del ICE han matado a 2 personas en la ciudad en medio de acusaciones de abuso de la fuerza y persecución a migrantes. Con el éxito que hemos obtenido en la detención de amenazas a la seguridad pública y otras prioridades desde que comenzó esta operación de aumento de fuego, así como los niveles sin precedentes de coordinación entre funcionarios estatales y fuerzas del orden locales, he propuesto y el presidente Trump ha estado de acuerdo en que esta operación de aumento concluya. Esta semana ya se ha producido una reducción significativa y continuará la próxima semana. El propósito declarado de la misión del ICE será retirar a migrantes sin documentos y delincuentes peligrosos. Los demócratas, sin embargo, ven además un esfuerzo más amplio por controlar la votación en estados clave de cara a las cruciales elecciones de medio término de noviembre, en las que están en juego el control de ambas cámaras del Congreso y que podrían poner en jaque la agenda de Trump. Nos lo cuenta Jesús Yajure. La administración Trump pone fin a la campaña anti-inmigración en Minnesota, una operación que se extendió por más de 2 meses y provocó una ola de rechazo y oposición de los residentes y funcionarios locales. La operación dejó más de 3.000 agentes desplegados desde finales de enero, con más de 4.000 arrestos que se enfocaron, según las autoridades, en criminales. Críticos tildaron la operación de desequilibrada y caótica, y los tiroteos fatales de Renee Good y Alex Pretty y el arresto del menor Liam Conejo provocaron un impacto negativo en el público. Mucha gente no cree que valga la pena usar tácticas agresivas y creo que ahí es donde se estaba perdiendo la confianza del público. El anuncio se conoce al tiempo en el que se dan otros momentos políticos. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto que plantea exigir prueba de ciudadanía a los votantes de cara a las elecciones legislativas en las que se decidirá el control de ambas cámaras del Congreso. Los republicanos argumentan que el proyecto de ley restaura la confianza en el sistema electoral. Para los demócratas, el proyecto es una táctica para suprimir votantes. Es un requisito muy sensato, presentar una identificación con foto para votar. Eso es todo. Los únicos que se oponen son quienes quieren engañar a nuestro sistema y participar en nuestras elecciones ilegalmente. 5 estados son considerados claves o péndulo, en los que Trump ganó por menos de 3 puntos en 2024. A esto se suma Minnesota, donde Tim Walz renunció a la gobernación y propició la candidatura de la senadora Amy Klobuchar. En un año electoral, Trump ha pedido nacionalizar la votación y tomar el control del proceso en al menos 15 entidades, y su administración ha solicitado los datos privados de electores. La fiscal general Pam Bondi también pidió la data de electores a Minnesota y ofreció reducir las operaciones del ICE a cambio del acceso a la misma. En Georgia se confiscó material electoral con la presencia de la directora nacional de seguridad Tulsi Gabbard, mientras republicanos y demócratas redibujan distritos electorales en varios estados como Texas y California. Aunque los sondeos dan una ventaja a los demócratas, aún es muy temprano para las midterms y la proporción de votos que necesitan para recuperar la Cámara de Representantes dependerá del alcance de estos cambios.
Millones de documentos del caso Epstein salpican a un gran número de personalidades en el mundo, desde los círculos políticos y empresariales a los de sangre azul, donde familias reales europeas también se han visto manchadas. Según los analistas, las publicaciones traspasan fronteras y presentan una prueba de credibilidad para las instituciones a nivel global. Nos lo cuenta Albert Naya. Bajo presunción de inocencia, miles de nombres y apellidos se acumulan en los archivos del caso Epstein. Millones de páginas donde las comunicaciones entre el pedófilo y la infinita lista de personalidades de la élite mundial exponen un modus operandi criminal que no se limita a un país, sino al mundo entero. Y hoy fue el turno de India. Fue parte de mis labores con 2 delegaciones que me reuniera con el señor Epstein en varias ocasiones, tal vez 3 o 4. Pero también se vieron salpicadas las realezas del viejo continente, como la sueca o la británica, y como no, los círculos poderosos de Estados Unidos. Donald Trump afirmó en 2019 no saber de las actividades delictivas de Epstein, pero las publicaciones más recientes indican que Trump efectivamente supo de las acciones del criminal sexual años antes. Trump llamó al departamento de policía de Palm Beach para decirle menos mal que lo están deteniendo, todo el mundo sabe que ha estado haciendo esto. Contradicciones desde el despacho Oval para unos archivos que se publican a cuentagotas y la credibilidad de las instituciones en juego. La gente quiere respuestas y sabe que no se les ha dado una versión transparente. Saben que se están ocultando figuras clave. Se trata de la credibilidad institucional y la rendición de cuentas de las élites, y ya sea en Estados Unidos, el Reino Unido o la India. Lo que estamos viendo es que la gente quiere respuestas y quiere saber quién dirige realmente nuestras instituciones, y parece mucho más complejo de lo que se nos ha permitido saber. Los documentos aportan pruebas, pero los presuntos hechos han sido relatados incontables veces con todo lujo de detalles. Pruebas en bandeja de plata, pero ni una sola persona detenida, ni una sola persona en la cárcel. Los días del encubrimiento han terminado. Deliberadamente silenciadas o puestas en duda, las víctimas de esta presunta red pedófila pueden hablar más alto, pero no más claro, mientras los únicos que pueden llevar ante la justicia a sus participantes están aparentemente en el ojo del huracán. Y Donald Trump anuló el dictamen denominado como limitación de peligro que había aprobado en 2009 Barack Obama. Esta reconoce la contaminación y el calentamiento global como amenazas a la salud pública, una muestra más de que el republicano apuesta por el carbón como combustible en contra del consenso científico. Bajo el proceso que acaba de completar la EPA, estamos terminando oficialmente el texto llamado Declaración de Peligro, una desastrosa política de la era Obama que perjudicó gravemente a la industria automotriz estadounidense y elevó drásticamente los precios para los consumidores estadounidenses. Fijamos la mirada ahora en Cuba, hasta donde han llegado este jueves 2 buques de la Armada Mexicana con 800 toneladas de ayuda humanitaria. Una entrega en medio de las fuertes presiones de Estados Unidos para que los socios históricos de Cuba dejen de tener relaciones con la isla, especialmente en lo que concierne a la entrega de petróleo. Chile ha informado que prepara también un fondo especial de ayuda para Cuba. Y en Venezuela, la Asamblea Nacional aplazó la aprobación de la ley de amnistía por diferencias en un artículo que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la justicia. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, había anunciado que se daría una amnistía para liberar a los detenidos, que la oposición considera como presos políticos. También este jueves las calles de Caracas fueron epicentro de una multitudinaria manifestación opositora que pedía la salida de todos los presos, mientras el oficialismo llamó a salir a la calle para apoyar esta ley. Para los detalles, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos reportaba previamente. Fue diferida la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía porque no hubo acuerdo, no hubo consenso entre las distintas bancadas en cuanto a la aprobación del artículo 7 que me permito leer. La amnistía abarca a toda persona que se encuentra o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidas en el marco de los hechos objetos de esta amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta ley. Y es precisamente esa condición la que exige la bancada de la oposición sea eliminada de este artículo. Recordemos que hay muchos dirigentes opositores
opositores que se encuentran en el exilio y que no se presentaron ante tribunales porque no tenían garantías, no confiaban en el sistema de justicia venezolano y al ser presentados ante tribunales temían que fueran detenidos. Sin embargo, la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela insisten en que estas personas deben ponerse de derecho, deben presentarse ante los tribunales. La bancada opositora fue la que solicitó el diferimiento y posteriormente Jorge Arraza, quien preside la comisión que redacta esta ley, él es del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que en aras de que se pudiera aprobar en una próxima discusión en consenso quedaba diferido hasta la próxima sesión. Mientras tanto, los familiares de los presos políticos siguen a las afueras de las distintas cárceles exigiendo que sean liberados. Ya tienen más de un mes. Ellos insisten en que no hace falta que se apruebe una ley de amnistía para que ellos salgan de las cárceles, que con una llamada o una orden del gobierno bastaría. Más temprano hubo de hecho una protesta en la Universidad Central de Venezuela que también se realizó en otras universidades en el interior del país exigiendo libertad para todos. El Partido Socialista Unido de Venezuela también se moviliza este 12 de febrero, Día de la Juventud, en respaldo a las políticas del gobierno y en exigencia de la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Vamos ahora a Argentina, en donde esta madrugada el Senado ha aprobado el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei que recorta varios derechos a los trabajadores. Los legisladores debatieron la medida durante más de 13 horas y terminaron esta madrugada votando 42-30 a favor de la reforma para enviarla a la Cámara de Diputados. El gobierno de Javier Milei argumenta que impulsará la inversión y la creación de empleo formal, pero sus oponentes argumentan que amenaza las protecciones laborales de larga data en el país suramericano. Siempre plantean de que hay una disputa permanente entre el empleador y el trabajador. Acá hay que pensar en que en algún momento eso tiene que terminar, esa filosofía de la confrontación, y tenemos que lograr la posibilidad de que pensemos en el crecimiento del país. El país crece con inversiones y esta ley genera la posibilidad de inversiones, la posibilidad de que contratar a trabajadores sea una sonrisa de quien lo hace y sea una sonrisa de la familia que tiene empleo. Eso es lo que nosotros queremos, dejar este legado, el legado de un país que mantiene sus derechos, mantiene su protección con principios históricos, pero que no mantiene el curro, la extorsión, que no mantiene la industria del juicio. Cerramos con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. El Comité Olímpico decidió descalificar al atleta ucraniano Vladislav Heraskevich de la competencia de skeleton. El ucraniano quiere competir con un casco con imágenes de deportistas fallecidos en medio de la guerra con Rusia, algo que incumple el reglamento olímpico en lo relativo a manifestaciones políticas. Pero el atleta ha recurrido ya a la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Un casco en el centro de la polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno, luego de que el atleta ucraniano de skeleton, Vladislav Heraskevich, fuera expulsado de las justas de Milano Cortina como consecuencia de querer utilizar un casco con imágenes de deportistas de su país fallecidos durante la guerra con Rusia. La Comisión Disciplinaria del Comité Olímpico Internacional decidió adoptar un pedido excepcional de la presidenta de la entidad, Christy Coventry, para que el deportista pueda estar presente en los Juegos Olímpicos, aunque sin poder competir en las pruebas oficiales. Una exclusión que fue explicada por Coventry en medio de las lágrimas. Realmente quería verlo correr hoy. Ha sido una mañana emotiva. Él es un atleta y para mí no le estaba hablando en esa habitación como presidenta. Le estaba hablando como atleta. We have these rules in place to try and be fair. Tenemos estas reglas para tratar de ser justos y también para permitirnos hacer ambas cosas, ¿verdad? Para permitir que los atletas se expresen, pero también para permitir que los atletas estén seguros. Desde Kiev, Volodymyr Zelensky criticó la decisión y pidió al COI que no permita competir a los 13 atletas rusos que están en los Juegos Olímpicos de Invierno bajo banderas neutrales.
El deporte no debería ser sinónimo de amnesia y el movimiento olímpico debería ayudar a detener guerras, no hacerle el juego a los agresores. Lamentablemente, la decisión del Comité Internacional de descalificar al corredor ucraniano de Skeleton, Vladislav Heraskevich, indica lo contrario. Ante la decisión, el atleta de Skeleton aseveró que su exclusión de la competencia es el precio de la dignidad. Varios deportistas ucranianos han participado en estos Juegos Olímpicos portando brazaletes negros en honor a los caídos en combate. Así cerramos este informativo. Sigan con más aquí en France 24, que enseguida volvemos. Y como siempre, gracias por elegirnos. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y France24.com.